Hola, buenas tardes amigos y amigas de BTG Pactual. Espero estén todos muy bien en sus casas y bienvenidos a esta nueva edición de BTG Talks. Una noticia de estos últimos días ha sido los problemas sociales y la violencia que hemos visto en Estados Unidos. Me imagino que estamos todos muy impresionados con las imágenes que han circulado respecto a esa realidad, que nos recuerda los peores días de nuestro 18 de octubre. La población afroamericana en Estados Unidos es la que presenta mayores índices de desempleo. Entiendo, 1 de cada 3 personas contagiadas con coronavirus es afroamericano y por lo tanto esta situación de alguna manera ha traído de vuelta el tema de la desigualdad, que es un tema que de alguna manera ha estado subyacente en estos últimos meses en todo el mundo y en Chile también. Para hablar de este tema, hoy hemos invitado a Arturo Valenzuela, quien fue subsecretario para el hemisferio occidental del Departamento de Estado del gobierno del presidente Barack Obama entre 2009 y 2011, y actualmente es profesor emérito de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown. Arturo va a ser entrevistado por Juan Manuel Vial, periodista y ex corresponsal de El Mercurio en Estados Unidos. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Juan Manuel, y ojalá tengamos una buena conversación y los esperamos en un próximo BTG Talks. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a BTG, a otra sesión de BTG Talks. Hoy día tenemos una charla muy interesante. Mi nombre es Juan Manuel Vial, soy periodista, editor y traductor. Y si digo esto último fue porque tuve el tremendo orgullo y placer de traducir 2 de las obras de nuestro invitado, Arturo Valenzuela. La obra se llama Intermediarios Políticos en Chile y El quiebre de la democracia en Chile, 2 libros que explican fenomenalmente los últimos 50 años de historia política en Chile. Pero no vamos a partir hablando con Arturo de eso, sino que vamos a partir hablando de una realidad candente que está viviendo él en Washington, una ciudad que está en llamas, en cierto modo, y que ha pasado por una semana extremadamente dura. Washington es una ciudad pequeña, tranquila, de alrededor de 700.000 habitantes, y que en su momento, un par de décadas atrás, tenía una gran mayoría de ciudadanos habitantes afroamericanos. Eso ha ido bajando en los últimos años con razón de la gentrificación. Y precisamente quería preguntarte, Arturo, junto con saludarte, ¿cómo se está viviendo en este momento en Washington, la capital del imperio, ¿no? Bueno, muchas gracias. Un placer estar contigo, con todos los televidentes o los Zoom videntes o los BTG Talk videntes, no sé cómo se dirá en este momento. No estamos en Skype, les aseguro que no estamos en Skype. En todo caso, tienes toda la razón. Oye, la situación aquí en Washington es una situación muy difícil. Yo llevo viviendo en Washington desde el año 87, cuando me cambié de la Universidad de Duke a la Universidad de Georgetown, así que llevo ya bastante tiempo en Washington, pero venía muy a menudo a Washington cuando era profesor universitario también en Duke University, empezando en los años 70, francamente. Así que conozco muy bien esta ciudad y francamente no había visto nunca una cosa tan dramática, sino que en otra época, cuando efectivamente ocurrió el asesinato de Martin Luther King y hubieron aquí en Washington una cantidad de cosas terribles que también ocurrieron en ese momento. Pero creo yo, francamente, que el lunes pasado probablemente va a pasar a la historia, los historiadores del futuro lo van a decir, como uno de los momentos más importantes en la gestión del presidente Trump. Porque lo que pasó fue dramático. Obviamente que sabemos el trasfondo fue el horrible asesinato por parte de un policía en Minnesota, de un afroamericano, las protestas en todo el país, el presidente ya bastante descalificado en cierta medida por su manejo de la pandemia, donde no se ponía poner de acuerdo si efectivamente había que
tomar con más cuidado la pandemia, o acá había que preocuparse de la economía. En todo caso, de repente revienta esta cosa, y como digo, el lunes fue un momento clave, porque ¿qué pasó? Ah, a Trump, por las protestas en distintas ciudades en el país, y también algunas que habían empezado aquí en Washington, lo pusieron en una casa, en un Un cuarto búnker. seguro en la Casa Blanca. ¿Ah? Un búnker. Entonces estaba ahí en el búnker, y según los periodistas, que la verdad es que han hecho un trabajo maravilloso, el periodismo en Estados Unidos, de investigar estas cosas, dijeron, estaba furioso, estaba absolutamente furioso, pero furioso, furioso. ¿Ah? Que estoy, porque si estoy en un búnker, entonces voy a parecer como débil. ¿Ah? Necesito darle la impresión al mundo. Así que vamos a cambiar las cosas mañana, o sea, el lunes, voy a salir a decir la verdad de las cosas. Así que, y se planifican, pero a último momento, dos cosas. Uno, sale en la Casa Blanca atrás, al Rose Garden, ahí al jardín afuera, y da un discurso terriblemente duro a todos los gobernadores, donde critica a los gobernadores. Y dice, estos gobernadores que son débiles, que no saben que hay que imponerse, y que hay que imponerse fuerte, y con eso, y yo soy el presidente de el orden y el derecho, law and order, que en el fondo es más bien order que law. Sí. Y en eso, ahora, pero hay una segunda parte de esta cosa que nadie entendía, porque efectivamente cuando él estaba haciendo este discurso, había una manifestación justo frente a la Casa Blanca pacífica, increíblemente pacífica. Yo tengo amigos que estuvieron en esa manifestación pacífica, y habían habían unos sacerdotes, pastores, rabinos y todo, había una cantidad de gente religiosa también en ese momento. Y de repente sale un grupo de gentes, y los guardias que estaban ahí al lado, como ustedes vieron, empezaron a disparar, empezaron a tirar gases lacrimógenos y todo lo demás. Y la gente estaba sorprendida, no habían hecho nada, no había violencia. El fin de semana sí hubo algo de violencia en ese mismo lugar. Efectivamente, incluso un pequeño incendio en la iglesia que queda al frente de la Casa Blanca. Pero en ese momento todo tranquilo. Pero no, llegan arremetidamente contra la gente espantada, qué sé yo, toda esta gente teniendo que... ¿Y qué pasa? El Trump de la Casa Blanca cruza el espacio y llega a la pequeña iglesia St. John's, que ha sido una iglesia que desde el principio del siglo XIX ha sido la iglesia de los presidentes de los Estados Unidos. Y en ese momento se para y saca una Biblia, pero no lee la Biblia, no busca algunas palabras digamos, de entendimiento, De o de pacificación, claro. caridad, o de pacificación, o de nada, todo lo contrario. No, da una actitud, y, y termina, y se rodea entonces del ministro de Justicia, del ministro de Defensa, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, todos blancos ahí parados así, en forma agresiva. Ahora digo, la crítica ha sido salvaje a lo que pasó. De hecho, al día siguiente, o sea, estamos hablando de ayer, al día siguiente, en Washington, una manifestación masiva en el mismo lugar, en el mismo lugar, en el mismo lugar. Claro, Y mucha gente que no había claro. querido participar por la pandemia y todo lo demás, salen también a la calle. Y la obispo de la iglesia, que es una iglesia episcopal, o sea, de la tradición británica, anglicana, da una crítica terriblemente fuerte al presidente. ¿Cómo se le ocurrió venir sin pedirnos permiso a nosotros? Tampoco le pidieron permiso a la alcaldesa de Washington, que entre paréntesis es afroamericana, para hacer esta Claro. actitud. Y muchos de los clérigos que estaban ahí también golpeados. Así que con eso, en realidad, este señor se define como el presidente de Law and Order, y creo que está convencido de que al dar esta demostración de mano dura, que con esto sí que va a arrasar y va a poder ganar y va a poder volver a la presidencia. Claro, mencionaste, vamos a volver a eso, pero mencionaste algo que me interesa tocar. Tú dijiste que la prensa ha tenido un papel muy destacado en esto,
Y a mí siempre me ha llamado la atención, Arturo, cómo la prensa está tan bien enterada de ciertas cosas de la intimidad de Trump, como es que lo hayan bajado a un búnker a cierta hora de la noche. No hay duda de que hay muchos soplones de la prensa dentro de su propia Casa Blanca, ¿no? Bueno, por supuesto, hay mucha gente, especialmente de que lo que él llama el estado profundo, el deep state, te fijas que Claro, claro, este rechazo, digamos, al servidor público, la noción de que son todos enemigos del gobierno, de la presidencia de él, qué sé yo, y todo lo demás. Hay mucha gente que está muy, muy preocupada. De hecho, uno de los más importantes, digamos, viceministros del Departamento de Defensa, renunció el fin de semana después de que ocurrió claro. todo esto. Renunció, pero con una carta muy, muy dura, diciendo de que nosotros todos juramos frente a la Biblia, justamente dice, ¿ah? De proteger, digamos, a la Constitución y los valores de la Constitución, y aquí están violando la Constitución, no están permitiendo la asamblea, no están poniendo el derecho que tiene la gente de opinar, el derecho de la gente que tiene en todo caso. Entonces, eh, y hay mucha gente que está molesta por eso, y están dispuestos a conversar. Otros probablemente creen que están protegiendo al presidente al divulgar lo que está pasando. ¿Ah? Claro. Fue el ministro de Justicia que salió y no se dio cuenta que había tanta gente afuera y que empezó a dar la orden de que había que sacar a toda esta gente y sea como sea. Me interesa el eslogan que tú mencionaste, el presidente de la ley y el orden, porque el año 68, como tú bien sabes, fue el mismo eslogan que ocupó Nixon siendo vicepresidente para ser elegido presidente, y fue un eslogan que en una época no totalmente, con las circunvoluciones de la historia, no totalmente ajena a nuestros años actuales, el año 68, digo, hace 50 años, Nixon ocupó ese mismo eslogan y resultó electo. Me gustaría que me hablara un poco de en qué ha cambiado Estados Unidos en los últimos 50 años para que un mismo eslogan pueda o no seguir siendo efectivo. Sí, mira, si me permites, voy a contextualizar un poquito más, Sí, en sí, el sí, por sentido de favor. que voy a ir al 48 y después voy a saltarme de vuelta al 68. ¿Qué pasa en el 48? Ya ha terminado la Segunda Guerra Mundial, muere Roosevelt en el 45, y Truman, el vicepresidente de Roosevelt, que llega al poder al fallecer el presidente de 12 años que llevaba Roosevelt en la Casa Blanca, ¿qué es una de las primeras cosas que hace? Decide sacar un decreto para integrar a las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué integrar a las Fuerzas Armadas? Porque las Fuerzas Armadas estaban muy divididas. Los negros tenían sus propias unidades, no estaban en las mismas unidades que los otros. Habiendo dicho eso, 2 millones de afroamericanos pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Y muchos Claro. se lucieron, por ejemplo, hay unos aviadores de lo que llaman los Tuskegee Aviators, que fueron unos haces increíbles en la guerra. Pero entonces no podía Estados Unidos a esa altura decir de que nosotros protegimos a la libertad, que si vamos a la democracia y todo lo demás, al derrotar, digamos, al fascismo y al nazismo y todo, y volver a Estados Unidos con una sociedad donde mucha gente no podía votar, donde se le había quitado incluso los votos en el sur a mucha gente en Estados Unidos. Entonces ese es el trasfondo de lo que pasa, ¿te fijas? Y en ese momento se retira la bancada digamos, del sur, del Partido Demócrata. Siguieron en el Partido Demócrata, y acordémonos especialmente del gobernador de Carolina del Sur, Strom Thurmond, que no solamente se retira en ese año, sino que es candidato presidencial, pensando que con eso podrían tener suficientes votos para poder parar, digamos, la elección que puede venir después. Eso no ocurre, pero entonces ya hay un problema bastante serio. Acordémonos de que la gran alianza de Roosevelt era el sur, donde se estaba negando completamente los derechos de los afroamericanos, y el norte, que era una parte mucho más abierta, con sindicatos, qué sé yo, y todo lo demás, con blancos y todo. Y además, una población negra que se había cambiado al norte
¿Por qué? Porque las fábricas estaban vacías. Todos los jóvenes blancos eran combatientes, entonces necesitaban mano de obra en las fábricas. Así que es una gran migración que hace la población afroamericana hacia el norte, pero se termina la guerra y nos encontramos con una situación inaceptable, digamos, para mucha gente. Vamos al 68 entonces. En el 68, porque no se habían aprobado ninguna de estas leyes, siguió una fuerza muy importante del sur. Era partido único. La gente empezó a votar por republicanos para la presidencia, pero siguiendo votando por los demócratas en el sur de Estados Unidos por demócratas. Llegamos al 68 y hay otra crisis, porque si empiezan las manifestaciones por los derechos civiles en ese momento, y el alcalde, irónicamente, de Minnesota, Hubert Humphrey, hace una presentación en esa convención del 68, donde dice: tenemos que aprobar un gran proyecto de derechos civiles para poder solucionar el problema de esta injusticia colosal que tiene Estados Unidos en relación a la población afroamericana. Y en ese momento, te fijas, es una convención muy, muy dura. También había empezado la guerra en Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Humphrey pierde la elección, la gana Nixon, y este es el punto más importante de toda nuestra conversación en este momento. Nixon, todavía consciente de que el Partido Demócrata era mayoritario, especialmente por la fuerza también de partido único que tenía en el sur, decide empezar con el Nixon Strategy, la estrategia de Nixon. Y la estrategia de Nixon era de dar vuelta a lo que había pasado, ¿te fijas? O sea, todo el discurso de los derechos civiles, donde la Corte Suprema también acompaña eso. El famoso veredicto de la Corte Suprema de Brown versus Topeka Board of Education, donde pide efectivamente de que la educación separada, negros y blancos, no era una separación igualitaria y que violaba la Constitución. Todo ese tipo de cosas, entonces decide Nixon: a ver, lo vamos a revertir un poco ahora. Y tomando, digamos, el grito de los segregacionistas del sur, que era states' rights, los derechos de los estados, que no se meta el gobierno federal a decirnos a nosotros que efectivamente tenemos que integrar los colegios o las universidades. Entonces ahí empieza la cuestión, sabiendo que con eso se iba a jalar a los afroamericanos hacia el partido republicano. Claro. Pasan varios años, obviamente, pero Nixon tiene que renunciar, Ford no se reelige, Carter pasa a ser presidente, pero después llega Reagan y todavía el Partido Republicano era minoritario. Reagan se encontraba con cámaras, Senado, pero también Cámara de Diputados, controlada por demócratas. Y cunde más la importancia de atraerse el sur de los Estados Unidos al Partido Republicano. Y eso empieza a ocurrir. Empieza a ocurrir entonces en toda la gestión de Reagan. Se pasan todos estos mismos senadores, como Strom Thurmond, al Partido Republicano. Siguen trabajando. ¿Y qué pasa? Entonces, el Partido Republicano, y la estrategia le resulta, porque el Partido Republicano pasa entonces, después del gobierno de Reagan, a ser un partido mayoritario. Claro, pero brevemente casi mayoritario. Estaban en el filo. Y termino con esta anécdota, si te parece, Juan Manuel. Por supuesto, por favor. Estamos ansiosos. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa en ese momento, después de Reagan, qué sé yo? Se elige Bush, obviamente, el vicepresidente. ¿Y quién gana la elección posterior? Bueno, Clinton. Bill Clinton. Y ahí, claro. Bill Clinton. Entonces, un horror para el Partido Republicano. Y la verdad de las cosas es que Bill Clinton en esa elección saca un 47% del voto solamente. El presidente Bush primero, con Ross Perot, que acuerda que hizo una campaña por afuera, te fijas, una campaña de tercer partido, te fijas, pero también en la derecha. Entre los dos sacan un 53%. O sea que ya el Partido Republicano había superado
y esta es la anécdota que quiero compartir contigo. Yo tuve el privilegio de trabajar en el gobierno del presidente Clinton, en su primer gobierno en el Departamento de Estado, a cargo de la relación con México. Después, en el segundo gobierno, regresé a la Universidad de Georgetown, pero el segundo gobierno, los últimos 2 años, estuve en la Casa Blanca con él. Ajá. Y cuando terminamos en la Casa Blanca, ¿qué pasó? Hubo una elección, que la elección del 2000. Y en esa elección del 2000, Claro. ¿quién gana? Gana Gana Gore. Bush Jr. Bueno, sí, Gana pero Gore. Pero Gore saca más votos que Bush. O sea, revirtió, te fijas, ese déficit. ¿Ah? Ahora, pierde obviamente porque no, en Florida perdió 500, por 500 votos. sí. Yo viajé con el presidente Clinton, me pidió, después de que él dejó la Casa Blanca, y por ahí por febrero del 2001, o a lo mejor marzo, abril, viajé con él a la Argentina y a Brasil, donde le pidieron que hiciera conferencias. Y ahí en el avión, muy relajado, teniendo yo la oportunidad de conversar con él como nunca había podido conversar con él fumando sus puros, jugando naipes y todo lo demás, le pregunto, ¿y por qué lo odiaban tanto? Y él me dice, because I beat them and I wasn't supposed to. Porque se las gané, pero se suponía que no debiera haberlo hecho. Genial. Entonces, ahí está el trasfondo. Es una lucha empedernecida por el poder entre estos dos partidos, ¿te fijas? Donde pero lo peor que le pasó, digamos, al Partido Republicano no fue eso. Fue que después de Bush, que ganó por poquísimo, ¿quién gana? Obama, un afroamericano. Entonces, con eso sí que se revienta todo, te fijas, todo el asunto. Y ahí empieza entonces a florecer de nuevo el racismo más duro en ese sentido. Y es el legado que tenemos hoy. Es muy notable, Arturo, la síntesis histórica que nos acabas de hacer de 80 años en una pincelada muy lúcida. Te la celebramos y la agradecemos, porque la verdad es que uno necesitaría leerse varios libros para llegar a esas conclusiones. Pero bueno, te tenemos a ti, y no solo te tengo yo, digamos, sino tienen también nuestros telespectadores que pueden hacer preguntas a través de un email que es btgtalks@btgpactual.com. btgtalks@btgpactual.com para quien quiera hacerte preguntas. Volviendo un poco a la contingencia, tú hablas de esta creciente polarización que existió después de la elección de Barack Obama. Fueron los años que a mí me tocó vivir en Washington. Viví una parte de un gobierno de Clinton, pero los que más años viví fue durante Obama. Y claro, Washington es una ciudad sumamente liberal y progresista, pero sí el resentimiento que creó en buena parte de la élite republicana el hecho de tener un presidente negro, yo creo que tiene mucho que ver con la polarización actual. Ahora, viendo esto, cómo están las cosas, ¿qué posibilidad ves tú que esta efervescencia que hay hoy en día realmente estimule a la gente a ir a votar en noviembre y que puedan desembarazarse de Trump? Digo ir a votar porque sabemos que Estados Unidos es un país que tiene el voto voluntario y que la gente necesita muchas veces ser inspirada o estimulada para votar. ¿Crees tú que la efervescencia actual puede de algún modo u otro llegar hasta noviembre? Bueno, mira, es una buena pregunta. Déjame dejar otro pensamiento justo antes de contestar lo que me acabas de preguntar. Y eso es lo Por siguiente, favor. que obviamente que lo que demostró el asesinato de Floyd en Minneapolis, lo que mostró también la respuesta al asesinato de George Floyd, es que todavía la comunidad afroamericana en este país, a pesar de que tuvieron a un presidente
negro también como presidente por 8 años y que era una persona increíblemente ilustrada y capaz y que hizo una labor maravillosa en muchos sentidos. De todas maneras, esa brecha de la desigualdad total, te fijas que existe en muchas comunidades en Estados Unidos entre las poblaciones afroamericanas y también otras poblaciones, los migrantes latinoamericanos, incluso migrantes también de otras partes del mundo, en un país que estaba cambiando mucho. Lo que beneficia la elección de Obama no es solamente, digamos, un rechazo, digamos, a la población blanca, sino que el aumento enormemente de una población norteamericana mucho más diversa, con gente de todas partes del mundo, inmigrantes que hoy día, incluso de otras latitudes, no solamente latinoamericanas, se sienten ahora vulnerados por lo que está pasando con esta cosa de que los blancos son los que debieran tener todos sus derechos. Entonces, ese es el tema. Ahora, por eso mismo, creo yo, porque el país ha cambiado tanto, hay tanta gente, efectivamente, que no están necesariamente con este proyecto. La población blanca ha ido disminuyendo. Si tú tomas un estado como California y ves quiénes son los niños que están en las escuelas, la mayoría de los niños que están en las escuelas ya no son descendientes de europeos, sino que son descendientes de latinoamericanos, pero también muchos asiáticos y gente de otra parte del mundo. Así que en este país diverso, si la gente puede votar, si la gente se puede movilizar, si la gente se puede expresar, yo creo que sí hay una gran oportunidad efectivamente de cambiar esta cosa. Y por ello mismo es que este gobierno está tomando medidas impresentables, de tratar de restringir el voto de la gente, de no permitir. Ahora ahí es donde se complica la pandemia con todo este asunto, porque esta cosa de que, bueno, todas estas declaraciones de que ha habido, este es un presidente que todavía insiste de que él ganó la elección, porque todos los que votaron por Hillary, que son 3 millones de votos más, solamente 2 presidentes en toda la historia de Estados Unidos sacaron menos votos que él y llegaron a ser presidente, solamente 2. Esa gente va a votar y él sabe eso, y por eso que está tratando efectivamente de cambiar seguir cambiando las reglas de juego y que la gente no pueda votar. Restringir la votación de la gente que es extranjera, digamos, y que yo, en fin. Entonces, esa sería la primera respuesta. Te fijas que la sociedad es una sociedad muy diversa. Los afroamericanos no votaron por Hillary Clinton en los estados claves del norte porque estaban convencidos de que ella iba a ganar y es muy difícil salir a votar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa gente ahora efectivamente está muy también motivada. Y esperemos también que los latinos y los demás también se puedan motivar para poder hacerlo. Ahora, podemos redondear un poco más. También obviamente hay que asegurarse de que las elecciones sean libres, y hay falencias muy grandes también en el sistema político y constitucional de Estados Unidos que podríamos también abarcar. ¿Crees tú que Trump tiene tiempo para lograr cambiar leyes de votación en estados en que ciertamente perdería la elección? No, él no puede cambiar esas cosas, pero hay algunos problemas muy serios con el sistema electoral norteamericano. Pero es un sistema muy peculiar en el sentido de que como es un país federalista, todas las leyes electorales son estatales. Pero el problema que tenemos es que hay estados efectivamente donde se está restringiendo la ley. Y ahí es donde se entra todo el tema, por ejemplo, del gerrymandering, de distritos que se configuran solamente para beneficiar, digamos, al partido que controla la asamblea estatal. Así que uno tiene una situación como en Carolina del Norte, donde el Partido Demócrata saca más de una mayoría de la votación, pero tiene 1/3 solamente de la representación. Claro, ingeniería electoral pura. Ingeniería electoral es un tema muy importante en ese sentido. El otro tema, que es un tema muy difícil de abarcar, es también un Senado, francamente, que ha sido protagónico en esta última época al nombrar
miembro de la Corte Sí, Suprema, etcétera, etcétera, que le corresponde eso. Pero un Senado donde la mitad del Senado representa solamente un 17% de la población. claro. No, eso es dramático. Ahora, eh, visto el asunto, volviendo un poco a la elección, yo sé que conoces personalmente a Joe Biden, te digo de cerca. Nos interesaría a nosotros, tenemos una idea, por lo general, tenemos una idea vaga de Biden en Chile. Lo hemos visto, por supuesto, como vicepresidente, pero cuéntanos un poco cómo es el hombre, y por un lado, y por el otro, explícame también un poco por qué Biden es un tipo que no es eh, todo lo querido que podría ser por la izquierda del Partido Demócrata. No es el favorito entre sus candidatos, ciertamente no lo fue, digamos, pero ahora está ahí. Esos dos puntos, si me puedes tocar, por favor. Bueno, empecemos por la última observación. La izquierda, digamos, del Partido Demócrata, la gente que se identificó con Sanders o con Elizabeth Warren, mayormente gente joven y todo lo demás, un poco como que rechaza, y aquí hay algunos paralelos con Chile, con los políticos que efectivamente se dan cuenta de que para poder gobernar también hay que transar. También hay que Ujú. hacer el arte, gobernar es el arte de lo posible y no y de lo que uno quisiera. Y en ese sentido, si uno está en una situación muy difícil, donde, por ejemplo, para tomar la cosa de Chile, donde hay, por ejemplo, un comandante en jefe del ejército que todavía va a estar hasta el 97, habiendo perdido el plebiscito en el 88, hay que andar con cautela. Y la verdad es que las sociedades son complejas, están divididas y todo lo demás, entonces uno no puede llegar y necesariamente imponer la utopía que uno tiene. Entonces, Biden sí tiene una gran experiencia, ¿ah? Pero es cierto que en otras épocas también tuvo que hacer acuerdos, tuvo que ponerse de acuerdo y de repente tener que ceder en una cosa u otra. Eso lo pasa en cualquier sociedad. Ahora, eso no significa que su corazón, digamos, no esté al lado, digamos, de una sociedad justa, una sociedad transparente, un gobierno honesto. Toda su carrera demuestra eso. Y en ese sentido, y la gente está entendiendo más eso. ¿Ah? Ahora, no Ahora, es un hombre, una de las no es un críticas, hombre un gran discúlpame, orador, por ejemplo. ¿Sí? claro, discúlpame, te interrumpo un Sí. segundo. No. Sí, Los, no, los cómo no. críticos, los críticos de Biden, y te digo una crítica bastante amistosa, quieren ver ese corazón realmente en esta elección. Y Biden ha estado también un poco en su subterráneo, digamos, por razones de la pandemia. Y entiendo que en estos últimos días ha empezado a cobrar más protagonismo, por supuesto, por todo lo que está pasando. Es una gran oportunidad y no me cabe duda que también es su manera de expresar sus intenciones. Eh, ¿Cuándo despega realmente Biden en cuanto a un líder al no haber un líder en la Casa Blanca o al no haber un líder que pacifique, ¿tú crees que Biden va a tomar ese país y hablar como un estadista, digamos? Mira, ya lo está haciendo, claramente lo está haciendo. Este, y acordémonos de que la campaña también fue difícil. ¿Ah? Sí. Él no surge al principio. Hubieron muchos candidatos, incluso hubo una crítica también parecida a la que se hizo con el gobierno, la elección que lleva a la elección de Trump, donde habían 16 candidatos republicanos, entonces se dividen la gente más moderada, etcétera, etcétera, y en eso se privilegia, digamos, la elección de Trump, o sea, de un extremo. En el caso de Biden, no ganó en Iowa, qué sé yo, pero gradualmente se fue asentando él. ¿Ah? Para sorpresa de muchos, especialmente muchos de la gente de izquierda que pensaba que efectivamente se iban a poder ellos juntar detrás de un candidato o una candidata, Elizabeth Warren o Bernie Sanders. Ujú. No resultó. Y gradualmente, de a poco, cuando se llega especialmente a la gran primaria
de principios de marzo, cuando gana este, el vicepresidente en South Carolina, ¿ah? ¿Ah? Con el apoyo de los afroamericanos. Ahí hay un cambio ya importantísimo. Entonces ya empieza a arrasar y desde entonces ha podido juntar efectivamente a todos los sectores del Partido Demócrata, incluyendo a los críticos anteriores. Castro lo apoyó hace un par de días, pero Bernie hace tiempo ya lo apoyó, Sí, etc. Ahora, pero vamos directamente a tu pregunta. Estuvo, sin duda, aproblemado con la pandemia. No podía llegar y salir como el presidente Trump, diciendo de que esta pandemia no es una mentira y que las cosas se van a mejorar mañana y todo lo demás. Él ha dicho siempre, mira, yo le hago caso a los expertos, yo le hago caso a la gente especializada en temas de salud, qué sé yo, y en ese sentido, y los medios obviamente, especialmente, y en ese sentido Trump tiene una gran capacidad de absorber totalmente los medios, porque dice cosas tan disparatadas todo el tiempo, de que todo el mundo estaba hablando de eso y el pobre Biden desapareció en su sótano. claro. Pero esta semana ya salió ya Sí, salió ya. ¿Ah? Para, para Memorial Day, que es el día aquí donde se celebra efectivamente el sacrificio de todos los excombatientes y la gente que sirvió en la fuerza. Él salió también, usó una máscara, pero salió y dio un discurso muy emotivo. Pero el más importante de todos ya lo dio el lunes también, cuando en Filadelfia se apareció en persona, también con máscara, pero con una cantidad de banderas americanas, todo lo demás, y dio un discurso muy fuerte y muy claro. ¿Ah? ¿Apelando a qué? A lo mejor en nuestro país, al hecho de que tenemos que trabajar todos juntos, al hecho de que tenemos que respetarnos a nosotros, tenemos que asegurarnos de que no persistan las injusticias. Podemos seguir en esta especie de guerra que tenemos con nosotros. O sea, apelando a lo mejor. Y eso ya se está viendo en muchas de las encuestas de que hay gente que está, incluso gente con educación del Partido Republicano en sus lugares de suburbios y todo lo demás, que ya están rechazando al extremismo de Trump. claro, entiendo. Hay algo que a nosotros nos llama la atención también, que en esta elección va a ser sumamente importante el vicepresidente o la vicepresidenta que elija Biden. Más que en otras, porque Biden es un tipo de edad que probablemente no se va a poder reelegir y que pensando en la continuidad del Partido Demócrata en el poder, por supuesto el candidato a sucederlo, el vicepresidente. ¿Qué tanta importancia le das tú a ese hecho y hacia dónde crees que van encaminados los tiros, considerando especialmente lo que acaba de pasar con el componente racial y cómo sanar a una sociedad quebrada racialmente? Sí, bueno, acordémonos que han habido también muchos líderes que han estado bastante tiempo en el poder, incluso llegando a los años 80 y tanto. Ahora, no son tantos, pero hoy hay que acordarse de que hoy día 70 is the new 60, 60 is the new 50, etcétera, etcétera. Así que ya estamos, los que sabíamos que estamos ya en la cuarta final, digamos, tenemos que decir eso para poder defendernos, ¿no es cierto? Pero, y la diferencia en edad con Trump no es muy distinta, Pero Obama era un curiosamente. presidente de 48 años, Pero por 46 supuesto, años, o sea, y por es la supuesto. norma en Estados Unidos, presidentes jóvenes. Sí, Ha ahora, la sido. norma más importante, porque yo creo que es algo bien importante de que hay que subrayar, es que los grandes presidentes en los Estados Unidos y la mayoría de los presidentes en Estados Unidos no han salido de la Cámara de Diputados o del Senado, han salido de las gobernaciones. Los grandes Claro, presidentes, incluyendo el Carter y también Reagan, qué sé yo, claro que fueron sí. el Bush II, fueron Sí, gobernadores antes. Entonces, esa claro. experiencia
del poder ejecutivo es muy, muy importante. Entonces, francamente, al ver los desafíos que tendrá la próxima presidencia de Estados Unidos, tener a alguien que tiene solamente una experiencia, digamos, parlamentaria. Obama es una excepción, entre paréntesis, en eso. Obama y John Kennedy también son una excepción, pero la mayoría han sido... Así que yo no descartaría la posibilidad de que en vez de ir a una persona que ha estado en el Senado, se busque efectivamente a una persona que esté gobernando un estado. Y hay varios gobernadores que lo han hecho muy bien en esta época. Claro. Muchos son hombres, pero también muchos son mujeres también. O sea que hay la gobernadora de Michigan, por ejemplo, es un estado clave. Tiene que ganar Michigan. El partido Hillary perdió por 70,000 votos solamente en esos estados: Wisconsin, Michigan y Pennsylvania. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que habría que ver. Todavía es prematuro decir lo que se va a hacer. Se está consultando mucho. Podría ser una persona afroamericana, pero yo creo que estarán buscando también gente que tiene las calificaciones necesarias como para asumir ese puesto. Y termino con esto. Fíjate que una cosa interesante está ocurriendo. Los grandes sindicatos del norte, que han sido siempre próximos al Partido Demócrata, donde muchos de sus adherentes efectivamente votaron por Trump, probablemente por una cosa misógina en contra de Hillary Clinton y otros temas de ese tipo. Esa gente ahora, los sindicatos, al apoyar a Biden, están diciéndole a sus trabajadores: preocúpense de los problemas que tienen ustedes, de salud, especialmente con la crisis económica que tiene este país. No podemos darnos el lujo o el peligro, digamos, de que se reelija Trump. Entiendo, perfecto. Oye, días atrás Trump declaró que Antifa era un movimiento terrorista. Nosotros aquí en nuestro 18 de octubre conocimos, creo que por primera vez, Antifa. Antifa es un movimiento de izquierda, ultraizquierda, que significa antifascista, y que ha tenido una repercusión mucho más grande en Estados Unidos, por ejemplo, en ámbitos universitarios, en Berkeley, cuando produjeron incendios, la verdad que incendios del pueblo y de la universidad, cuando se sintieron molestos porque fue a hablar, no me acuerdo si era Yiannopoulos o algún provocador del trumpismo. Me interesa saber cómo ves tú a este grupo, qué tan importante, si es que lo es, a la luz también de tu experiencia como joven miembro de movimientos estudiantiles en Estados Unidos a fines de los años 60 o a mediados de los años 60, ¿cómo eran comparativamente? Porque es algo que ciertamente proviene de esa época y no sé para dónde ha evolucionado bien Antifa y cómo calificas tú Antifa, si es que efectivamente es un movimiento terrorista o no. Bueno, yo no lo llamaría movimiento terrorista. Ahora es un movimiento bastante de izquierda, bastante puntúo, y me recordaba a mí que tú acabas de hacer referencia a ello. Yo que estuve muy involucrado en todo el tema de los derechos civiles en Estados Unidos cuando estaba en la universidad como joven acá, empezando a los 17 años, digamos, pero también llegué a tener un puesto importante a nivel nacional. Fui vicepresidente de una de las organizaciones más importantes de estudiantes que trabajábamos en temas de, digamos, sociales y todo lo demás. Y ¿Dónde fue eso, Arturo? Cuando yo estaba en el pregrado en la universidad, ¿Sí? una universidad cerca de Nueva York, se llama Drew University. Perfecto. Sí. Pero iba a Nueva York todos los fines de semana, a Washington los otros fines de semana, y trabajaba con el Student Nonviolent Coordinating Committee, los afroamericanos, los jóvenes, John Lewis y esa gente por el estilo, pero también con el SDS, el Students for Democratic Society, que en ese momento que era más bien la ala más de izquierda. Ahora, se agudiza el conflicto, la situación de entendimiento
entre los que estábamos luchando por los derechos civiles y aquellos que estaban preocupados por lo que se venía con la guerra en Vietnam. ¿Ah? Y a pesar de que también estuvo en contra de la guerra en Vietnam y todo lo demás, los amigos de SDS en la convención del 68 se fueron muy a la izquierda. Entonces, es lo que se llama aquí The Days of Rage, que sé yo, los días de furia, qué sé yo, y ahí hubieron una cantidad de cosas bastante preocupantes. Yo no diría, francamente, de que ese grupo sea para nada, de ninguna manera mayoritario acá en Estados Unidos. Es un grupo muy, muy, muy pequeño, y lo más importante que ha destacado la prensa en casi todas las ciudades donde han habido protestas es que la gente que está protestando pacíficamente, ¿ah? Rechazan ese tipo de actitud. ¿Ah? Y no solamente hay gente a lo mejor de Antifa en esto, sino que también provocadores, ¿ah? Agentes provocadores, agents provocateurs. ¿Ah? Hay mucha gente que de repente tienen máscaras y toda la cosa y le sacan de esas cuestiones y son blancos, que están efectivamente... Entonces se comentaba mucho este tipo de cosas también en Chile, de que de repente habrían gente extranjeros que estaban metidos ahí. ¿Y por qué están tan molestos los que están haciendo todas estas manifestaciones? Porque ven que eso efectivamente le hace el juego a Trump. Le hace el juego a Trump porque le hace el juego a aquellos que están tratando de desprestigiar el movimiento, diciendo de que es un movimiento violento. Hay delincuentes que se meten en este tema también, otro paralelo a lo mejor con Chile, o sea que anarquistas también, qué sé yo, pero la gran mayoría de la gente se ha preocupado mucho de eso, y en ciudad tras ciudad ha ocurrido eso. Lo otro que es bastante dramático también de estas últimas semanas es que en varias ciudades, como Flint, Michigan, por ejemplo, o Camden, New Jersey, policías, jefes de policías han salido, se han sacado los cascos, han tirado los bastones y han ido a abrazarse con la gente y solidarizar con ellos. ¿Ah? Así que hay un cambio Sí, también eso, en ese de sentido. actitud Así que notable, sí. yo descartaría un grupo como este. Es una maniobra por parte de Trump de tratar de descalificar lo que están haciendo todos. ¿Y dirías tú que por el lado opuesto, el supremacismo blanco, la extrema derecha, está más articulada que antes de que Trump fuera electo, o es solamente que ahora son más visibles porque sienten cierta complicidad del gobierno o que no hay suficientes, qué sé yo, castigos para expresarse abiertamente? ¿Dirías que ese extremo ha crecido en los últimos tiempos, en los últimos 2 años, Este 3 años? probablemente ha crecido con la base dura, digamos, de Trump y esa gente. Pero el Partido Republicano ha estado jugando este juego hace bastante tiempo, ¿ah? Dándole la pasada a todos estos locutores de radio, como Rush Limbaugh, por ejemplo, o Sean Hannity, qué sé yo, que son tipos que con un discurso racista y todo lo demás, otros también, la gente de Fox News, la gente se alimenta en eso. Y obviamente que todos las redes sociales que existen ahora, toda la tecnología nueva, sencillamente ha empoderado enormemente ese tipo de cosas. ¿Ah? Los tweets de Trump, parece que son 80 millones de personas que ven los tweets de Trump. ¿Ah? Entonces eso ha empoderado ese tipo de cosas. Pero también hay un rechazo bastante fuerte también a ese tipo de discurso. Ahora, ¿por qué uno se pregunta el Partido Republicano no se pone las pilas y vuelve a ser el partido de Lincoln? Yo cuando fui estudiante escribí mi tesis de pregrado, no de posgrado, mi tesis de pregrado sobre la Ley de Derechos Civiles de 1964. Participé en las marchas en Washington en ese momento, estuve trabajando en el Congreso, entrevisté a diputados, senadores y todo lo demás cuando hice ese trabajo. Y mi gran héroe era Everett McKinley Dirksen, que era el presidente de la minoría, que eran los republicanos, que con el apoyo de ellos se adoptó la Ley de Derechos Civiles, porque el sur de Estados Unidos, los blancos del sur no querían eso, ¿te fijas? Claro. Pero hoy día el Partido Republicano, ¿por qué? Bueno, una cosa muy sencilla, para muchos, ¿te fijas? Hay muchos que se han ido, hay muchos moderados que perdieron, porque la base dura en las primarias, donde participa mucho menos gente,
¿ah? Ha sacado a la mayoría de los moderados del Partido Republicano, así que se han quedado aquellos que sencillamente lo que quieren es obviamente apelar a la base dura de Trump, sino su propia carrera política desaparece. Y parece que han perdido Entiendo, sus ideales. entiendo. Mira, tenemos una situación que es la pandemia, que en Estados Unidos ha dejado hasta el momento 40 millones de desempleados, y que según casi todas las estimaciones el número va a seguir aumentando, una probable recesión mundial. Eh, ¿Qué puede ofrecer un hipotético gobierno de Biden como remedio a esto? Porque va a recibir un país bastante en la ruina de ser electo. Bueno, sí, obviamente que es un problema muy complicado, difícil. Eh, Francamente, eh, la pandemia demuestra de que al pasar Estados Unidos a tener el mayor número de muertes de cualquier país en el mundo, y esto es una gran ironía porque siempre se jacta Trump de que Estados Unidos es lo mejor, que Estados Unidos es lo más grande, que Estados Unidos lo ha hecho mejor. Y aquí también parece que se va a llevar el premio con el país donde han habido más muertes por la pandemia que en cualquier parte del mundo. ¿Y de quién la responsabilidad es? De una persona que no le hizo caso a los profesionales, que no se ha preocupado de... Y en parte por eso que también los gobernadores demócratas y Biden mismo se han preocupado mucho de decir, mire, hay que tomar en serio esto. Y también la crítica muy fuerte también a un presidente que en ningún momento ha dado condolencias, no ha tratado de acompañar al sufrimiento de un país donde la gente ha perdido tanta gente. Entonces eso es difícil. Ahora, Biden realmente ha dicho de que la tarea es muy grande, que lo que hay que hacer efectivamente es reconstruir la economía. Probablemente la economía tiene una base bastante fuerte, sin duda, pero también hay que preocuparse también de los temas de las desigualdades que hablábamos antes. Entonces, Eso, efectivamente yendo a la es una tarea para desigualdad, adelante, sí. lo que me interesaba preguntarte también, saliendo por un segundo de Estados Unidos, es que la desigualdad ya parece ser el fenómeno global de nuestra era. Como tú bien sabes, yo sé que tú estás muy al tanto de la realidad de tu segundo país, que es Chile, y acá toda una serie del el gran debate gira en torno a la desigualdad, básicamente, y todo lo que hemos vivido a partir del 18 de octubre tiene, por supuesto, mucho que ver con ese mismo tema. Eh, Voy a volver a decir para centrarnos directamente en Chile. Tú escribiste un par de libros que son clásicos en la materia, Intermediarios políticos en Chile y El quiebre de la democracia en Chile, ambos publicados por la editorial de la UDP, y que explican de una manera que hasta ese momento no se había explicado lo que venía haciendo la política chilena, cómo operaba, de una manera muy peculiar, como está dicho en los intermediarios, eh, cuando una serie de pequeños contactos, una cadena de pequeños contactos, lograban que funcionara la cadena del poder de una manera bastante limpia en un sistema paradójicamente presidencial. Eh, Al perder nosotros esas instituciones, y al también haber perdido el voto obligatorio, hemos quedado bastante desamparados de una política que tú conociste y que es la que describes en tus libros. Desamparados, digo, en cuanto a que las castas políticas chilenas están sumamente en entredicho, y no hay que ser muy sagaz ni muy leído para darse cuenta también que los exponentes tampoco ofrecen tanto como ofrecían antes, o tampoco son tan brillantes como eran antes. No sé si qué clase de impresión tienes tú, y no digo a la distancia, porque
sé que estás permanentemente conectado con la realidad chilena. Bueno, dos temas. Uno, voy a partir por el segundo, y después me voy a referir un poco al tema de la, de la desigualdad. ¿Ah? Obviamente que ha habido un cambio bastante importante en la política chilena en todo este tiempo, así que el libro que tú traduciste, que fue pues, publicado en Chile y en castellano por primera vez, Intermediarios Políticos en Chile, se basa en realidad en el trabajo que yo hice para mi tesis de doctorado en la Universidad de Columbia. Y esa tesis se investigó en el año 68 y 69, esto antes de la elección del 70 de Allende. Entonces, y fue un estudio, digamos, bastante profundo de las cadenas que existían en Chile, de políticos locales y nacionales y todo lo demás, pero que donde el sistema de intermediación claramente eran partidos políticos y partidos políticos fuertes y partidos políticos disciplinados y partidos políticos que tenían una gran ideología. Estábamos en una época también de dos grandes utopías en pugna, ¿ah? Esa polarización muy importante, pero en Chile también había expresiones distintas, no solamente una izquierda muy fuerte, marxista, y también una derecha también muy fuerte, sino que partidos más bien de centro que trataban de efectivamente de proponer alternativas socialdemócratas, etcétera, 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 y que hasta cierto punto también jugaban como el balance entre los dos extremos, y se buscaban tratar de sacar adelante cosas. Los partidos eran disciplinados, eran coherentes y tenían también utopías. Y eso hasta cierto punto se ha ido perdiendo, desgraciadamente, se ha ido perdiendo. En parte es el legado de la dictadura militar, donde efectivamente el propósito de la dictadura militar siempre fue abolir a los partidos políticos, destruirlos completamente. No lograron hacerlo, pero efectivamente lo cambiaron mucho y no hay tiempo para entrar a profundizar cuáles son los problemas más serios que ocurrieron, y ahí hay una cantidad de cosas, pero tú mencionaste, por ejemplo, sin duda que el sistema binominal no ayudó para nada, fue contraproducente. Pasar a una votación no obligatoria, sino que también eso también perjudica todo el asunto. A mi juicio, uno de los problemas más serios fue el error cometido al hacer una segunda vuelta electoral. Una segunda vuelta electoral, curiosamente, apartándose de toda la tradición de Chile, porque en Chile, efectivamente, lo que tenía el Chile era un sistema bastante claro, donde efectivamente si alguien no tenía una mayoría, entonces pasaba al Congreso, y eso privilegiaba, digamos, acuerdos, privilegiaba situaciones de compromisos políticos basados en temas ideológicos. Lo que pasaba hoy día, hasta cierto punto, se ha creado una cantidad por ejemplo, con la segunda vuelta, donde todos creen que van a quedar en la segunda vuelta, todos creen que van a quedar en la segunda vuelta, y con eso se van rompiendo los partidos. Entonces eso pulveriza y privilegia demasiado el protagonismo personal de los políticos, y mucho menos, digamos, la coherencia y la disciplina de los partidos que tenía Chile antes, que era una cosa bastante importante. Y gran parte de eso también es legado, digamos, de la dictadura militar todavía, uno es legado de la dictadura militar. Yendo al tema de la desigualdad, hay que tener mucho cuidado con esto, porque decir de que Chile hoy en día tiene desigualdades mayores que en el pasado es un error. Obviamente que la extrema pobreza en Chile es una cosa. Yo cuando dejé a Chile en el 1960 como joven para venir hasta estudiar a Estados Unidos y quedándome acá solo, el país era un país donde más de un 50% de la gente estaba en extrema pobreza. Hoy en día está probablemente menos del 10%. Ahora, eso no significa, sin embargo, de que no hay un problema muy serio. Hay un famoso libro de Eric Wolf, que no sé si tú lo has traducido todavía, pero debieras preocuparte de él, porque francamente me encantan tus trabajos cruciales que envías con BTG. Hay un libro que te recomiendo que se llama Peasant Wars of the 20th Century.
las guerras campesinas del siglo XX. Y las guerras campesinas del siglo XX son las grandes revoluciones que ocurrieron en países como Vietnam, como Argelia, como Cuba, como otros países, y donde el tema no era la revolución propiciada por el campesino pobre. El campesino pobre no podía. Eran los middle peasants, siempre los que entraban. Entonces, tenemos hasta cierto punto una situación parecida hoy día. ¿Ah? La gente no es tan pobre como antes. Ahora tienen un carrito, ahora tienen una casita, a lo mejor, pero tienen deudas, no tienen seguro, no tienen. Así que la precariedad enorme que tiene la gente que por fin ha logrado algo es enorme. Y se entiende la frustración, la angustia, ¿ah? Y al mismo tiempo, y aquí también, ¿no?, en Chile, que hay que decirlo también, ¿ah? Chile se ha puesto mucho más arrogante como país, digamos, de las clases altas, el desprecio por las poblaciones originarias o por la gente de mestiza, etcétera, etcétera, el roto chileno, no sé, Sí. cosas de este tipo de cosas. En mi época, yo me acuerdo muy bien, viviendo en Concepción, cuando se aparecía un señor con un Chevrolet Impala, toda la gente decía, oye, ¿cómo se le ocurre a este señor meterse aquí? Se ríe de los pobres. Claro. Había una cierta austeridad chilena que mi padre la compartía mucho. Cuando tomaba el tren, se ponía su traje, se volvía a Concepción a votar después de que se cambió a Santiago. Esa austeridad ha desaparecido. Entonces, y aquí hay una palabra que usa Martin Luther King, la voy a citar, en su gran discurso. Y yo, como estuve metido en el tema de derechos humanos, lo conocí a él personalmente en varias ocasiones, tuve el privilegio, y él habla de la importancia de human dignity, dignidad humana. Y una palabra que tiene una resonancia increíble en Chile. No se usa mucho en Estados Unidos, curiosamente, pero es un problema de dignidad. En últimas cuentas, este es un problema de dignidad. No puede haber democracia donde hay un desprecio por una cantidad de gente que son conciudadanos de un país. Entiendo. Mencionaste al pasar la palabra acuerdo. Nosotros, nuestra realidad de hoy en día pende un poco, y nuestro futuro también, de un hipotético acuerdo al cual llama el gobierno a razón de la crisis anterior y de la pandemia también. ¿Cómo ves tú que siempre me cuesta decirlo a la distancia, porque sé que estás lejos, pero está mucho más adentro que tantos observadores de aquí mismo? ¿Cómo ves tú la efectividad y sobre todo la voluntad que puedan tener los integrantes de los diversos grandes partidos y de los pequeños también? La voluntad, eso me interesa. ¿Crees tú has visto todo, has seguido, muchas veces ha faltado voluntad, y ha faltado voluntad democrática, y ha faltado en diferentes sectores? ¿Cómo ves tú el tema de la voluntad en realmente conseguir un acuerdo que en rigor sería bastante histórico, porque es algo que no habría unido a fuerzas políticas tan amplias en bastantes décadas? Sí, bueno, mira, francamente, después de los disturbios en Chile y todo el panorama que se vio aquí en Washington, que hasta cierto punto en Chile esto empezó mucho antes, por las razones que hemos comentado, me alegré, francamente, de ver de que efectivamente se pudo llegar en un momento a un cierto entendimiento en distintos sectores, reconociendo también de que no todos estaban necesariamente en la mesa en ese momento, que los partidos efectivamente representaban ciertos sectores ya desprestigiados, como decíamos antes, ¿te fijas? En los datos del libro que tú tradujiste, entre paréntesis, tradujiste otro libro mío, A Nation of Enemies. Chile Sí, bajo, sí. y hiciste un trabajo maravilloso en eso, así que recomiendo a Juan Manuel Vidal, si tienen más libros por ahí, a traducir. Pero francamente, el hecho
de que en Chile las encuestas muestren de que la gente no tiene identificación partidaria, para mí es una cosa increíble, porque en otra época la gente tenía ese consideraban socialistas, se consideraban comunistas, se consideraban del Partido Radical, del Partido Demócrata Cristiano, del Partido Nacional, del Partido Liberal, del Partido, etcétera. Eso ha desaparecido. Y al mismo tiempo, incluso lo que es más dramático es que las tendencias también, la gente se sabía o de izquierda o de centro o de derecha. Hoy día a la gente ya no le importa. Así que eso es preocupante. Habiendo dicho eso, sí, sin embargo, que los dirigentes políticos del momento hayan dicho, oye, tenemos que ponernos las pilas y ver cómo sacar adelante algo. Hagamos una reforma constitucional, hagamos un proceso para llegar a esa reforma. Tenemos que darle legitimidad, digamos, a nuestras instituciones que ahora adolecen de legitimidad. Y eso es bien importante. Y yo celebro también a algunos de los jóvenes, sectores de Revolución Democrática y otros, que al llegar al poder se dan cuenta ahora de que el tema no es tanto desafiar a la política y a los políticos, sino que también ser parte de ello. La verdad es que si uno está molesto por las cosas, está bien que uno exprese su frustración, pero también vale la pena pensar en, bueno, a lo mejor tenemos que organizarnos como partido político y ver si la gente efectivamente nos puede ayudar. Y en ese sentido entender de que los partidos son absolutamente esenciales para la democracia. Sin partido uno corre un riesgo muy grande de que la gente se desespere con los políticos y busque un salvador. Y estamos viendo lo que ha pasado en tantos países donde la gente busca un salvador. Sí. Porque los salvadores lo que hacen es destruyen mucho más las instituciones. Así que tenemos una crisis de representación, una crisis de Estado de Derecho y una crisis de gobernabilidad. Y esos tres elementos tienen efectivamente ser parte, digamos, de la agenda futura de Chile, de Estados Unidos y muchos otros países. Mira, aquí nos llegó una pregunta, Arturo, a través de la web, y te voy a proceder a leértela. Con eso entiendo que habríamos satisfecho a todos nuestros telespectadores. Dice, en el marco de la pandemia vemos una China debilitada tanto económicamente como, en algún grado, en la confianza internacional. También se habla mucho de un cambio en la cadena global de suministros, con mayor producción local, lo que podría afectar su modelo de desarrollo. Por el otro lado, Estados Unidos con un impacto económico, social y humano de la pandemia que también lo dejará debilitado. ¿Cómo ves el predominio mundial post-pandemia? Esta es una pregunta para un politólogo de gran altura como eres tú. Bueno, fíjate que yo llegué a entender, digamos, de la importancia, digamos, de la cooperación internacional, de las instituciones internacionales y todo lo demás, especialmente cuando empecé a ejercer cargos de gobierno en los Estados Unidos. Antes me dedicaba más bien a mis trabajos académicos y teóricos, pero, por ejemplo, cuando el presidente Clinton me pide hacerme cargo de la relación con México antes de que se hiciera el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, yo me resistí un poco como el propio presidente Clinton a eso, pero entonces empezamos a ver si había que efectivamente agregarle una parte de derechos laborales, había que agregarle también una parte de derechos ambientales, había que agregarle también mecanismos de asegurarnos de que efectivamente las reglas del juego se hicieran bien para ese tipo de cosas. Y yo creo que a la larga eso fue bastante exitoso. Tiene sus problemas, pero las cosas ahí. Así que yo celebro mucho la importancia de las instituciones internacionales, digamos, en los distintos ámbitos, tanto en la salud, por ejemplo, que está ahora de moda, pero también en el comercio internacional. Y efectivamente, lo que buscó el presidente Obama, yo lo apoyé mucho en todo eso cuando estaba en el Departamento de Estado, con el TPP, era justamente tratar de ir viendo cómo fortalecer, digamos, el régimen de comercio internacional, pero al mismo tiempo asegurándonos de que China también operara bien. Algunos países latinoamericanos me decían, oye, ¿por qué se preocupan tanto ustedes de los aspectos geopolíticos del TPP?
Entonces, la respuesta, centrémonos solamente en los aspectos comerciales. Es que los aspectos comerciales no se pueden deslindar de los aspectos también, digamos, geopolíticos. Por Y hoy en supuesto, día por el supuesto. vacío de Estados Unidos en eso es enorme. El país que le ha hecho más daño, digamos, a todo este tema de las cadenas de producción, comercio internacional y todo lo demás, es Estados Unidos al tratar de, en este momento, decir, podemos volver, digamos, a una política de aranceles altos y todo lo demás y de producción interna. Eso es un desastre para América Latina, es un desastre para el mundo en general. Tenemos que tener Así cadenas de es. producción y de valor. Arturo querido, te agradezco en nombre de todos los oyentes de BTG Talks tu generosidad, tu sabiduría y tu entrega también en habernos instruido en este mundo que cambia día a día y que esta vez te tocó a ti el cambio, por qué no decirlo casi en la esquina de tu casa. Muchas gracias y te doy el nombre, gracias en nombre de BTG y de todos los oyentes que han quedado fascinados con tenerte entre nosotros. Bueno, es un placer, como siempre, verte y a tantos amigos, y algún día, si se permite volar de nuevamente, porque nadar hasta Chile es difícil hoy en día, espero los servicios de ustedes también. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos como siempre. Un Gracias. abrazo, querido Arturo. Gracias. Adiós. Chao, gracias.